Joaquín Hernández, a quien saludamos. Arranca la entrevista Javier, Jaime, Alberto, cierro yo, por favor. Gracias, Eduardo, y buenos días, doctor. Un gusto tenerlo en plataforma a esta hora de la mañana. Siempre un placer conversar con usted. Ucrania es un tema complicadísimo desde el punto de vista de los intereses que se puedan jugar al momento de. Y lo otro es que de alguna u otra manera tienen vivo al mundo, porque no es fácil decir Rusia, Estados Unidos, pero esto parece que es una historia que se repite en diferentes escenarios desde el punto de vista de la geopolítica. Siempre existe Estados Unidos, Rusia, el interés de por medio de algo. Así estamos viviendo nuevamente esta situación en esa parte del mundo, doctor. Bueno, muchas gracias, Eduardo, Javier, y a todos los que están allí en el panel. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto compartir y, por supuesto, un saludo muy cordial a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por darme este espacio para comentar este tema. Sí, efectivamente es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo que no es fácil de comprender desde una visión demasiado simplista. Evidentemente, en este momento lo que está en juego es una guerra entre la Federación Rusa y la República de Ucrania, que está apoyada por la OTAN, es decir, por la Organización del Tratado de Atlántico Norte de Europa y sobre todo por los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se juega y cómo se está desarrollando esta guerra? Ese es el tema. Y el tercer punto, ¿qué implicaciones tiene para nosotros? Primero, evidentemente aquí el problema ha sido desde octubre del año pasado si Rusia va a atacar o no a Ucrania. Y esa es una pregunta que hasta el momento continúa pendiente. Pero evidentemente ha ido en un escalamiento de maniobras militares conjuntas en Bielorrusia, en la frontera con Ucrania por parte de Rusia, amenazas, fracaso de diálogos bilaterales, del presidente Putin, por ejemplo, con Macron, el presidente francés, hace unos 15 días aproximadamente, reuniones con el canciller alemán Scholz, conversaciones con el presidente Biden, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, la alerta máxima creció el día de ayer, cuando el presidente Biden advirtió a los medios de comunicación desde la Casa Blanca de que el ataque sobre Ucrania estaba decidido y que el objetivo era, entre otros, tomar Kiev, la capital de esa república. Eso es la situación que en este momento estamos, que ha tenido un deterioro en las últimas 24 horas en un doble sentido. Posterior a esta noticia que conocimos aquí en Ecuador, más o menos 12 horas del día, a eso de las 18 horas, vino la noticia de que gracias a la gestión del presidente Macron iba a haber una cumbre de presidentes, Biden y Putin, el día 26, y que esto iba a permitir por lo menos una esperanza de un respiro en las crecientes tensiones bélicas. Por supuesto, el presidente Biden anunció y dijo que esta cumbre se llevaría a cabo siempre y cuando no haya la invasión a Ucrania. Esta mañana, hora nuestra, temprano, sin ánimo de jactarme de que madrugo, la noticia fue de que ya Putin ha dicho que no hace falta esa cumbre, que permanezca a nivel de ministros de Relaciones Exteriores y que no se va a reunir con el presidente Biden. Esa es la situación en resumen. La guerra ya empezó. Veo que me quiere preguntar, pero solamente termino con esto. La guerra ya empezó. La guerra hay dos estrategias, la rusa y la estadounidense, que si es que viene al caso, pues las explicaré. Justamente le quería indicar eso porque parecería como una estrategia que quieren establecer ambas naciones, me refiero a Estados Unidos y a Rusia, pero nadie sabe en qué puede terminar todo esto. Entonces el problema surge porque muchos otros países que quieren intervenir o ayudar, pero la situación tensa se mantiene a tal punto que la mayoría de países dicen a sus diplomáticos o ciudadanos, ¿sabe?, que salgan de ahí porque esta situación es incontrolable.
Así es, así es. Bueno, yo creo que estamos presenciando ya la guerra, porque la guerra no necesariamente es de misiles, tanques, balística. eh, Claro. tiene, yo creo que estamos presenciando la guerra y la puesta en acción de dos estrategias diferentes. La estrategia, por una parte, de los Estados Unidos, que es mediante la comunicación informar lo que sus departamentos de inteligencia le dan, denunciando los movimientos de tropas rusas, el acrecentamiento de los mismos y cómo se están acercando a la frontera. Esta permanente, porque es permanente, los Estados Unidos están prácticamente cada 4 horas con fotografías, advertencias, y el propio presidente Biden hasta canceló una cumbre que iba a haber, una reunión de presidente por el Día del Presidente hoy día, y se quedó en Washington. Tiene como objetivo desnudar lo que quiere hacer Rusia, es decir, que no haya sorpresas. Y advierte de que seguramente en las regiones del Donbass, que es una región al sudeste de Ucrania, que después podemos explicar, allí no nos olvidemos que Ucrania es un país que tiene una composición entre rusos y ucranianos. Entonces, en el sudeste hay dos lugares en esta región que se llama el Donbass, que se han constituido dos repúblicas independientes que hablan ruso y que dicen que ellos no tienen por qué pertenecer a Ucrania. Entonces, una de las advertencias de los Estados Unidos es de que allí se van a producir falsos ataques en contra de estos rusos por parte de tropas ucranianas que van a obligar a Rusia a intervenir en defensa de sus propios nacionales, porque además ya les dieron pasaporte. En los últimos 15 días les han dado pasaporte, según informaciones internacionales. Así que la estrategia de Estados Unidos, pero además no solamente se queda allí, sino que al estar martillando continuamente, denunciando, advirtiendo, está uniendo a los países de la OTAN que estaban bastante desunidos. Y me refiero sobre todo a Alemania. Alemania, que ha sido el más renuente a tomar posiciones duras contra Rusia por su dependencia del gas ruso, al final acaba de alinearse y junto con Washington, París y Londres, por señalar los países los países líderes de la OTAN, aunque ya el Reino Unido no pertenece, han señalado pues las retaliaciones a nivel financiero que va a haber si Rusia lo hace, y movilizaciones de tropas también en las fronteras, porque no nos olvidemos que Polonia, que está cercano por el lado oeste, es ya un país de la OTAN. Entonces, los países que después del año 1991 formaban parte de la famosa Unión Soviética y que después se independizaron, han escogido aliarse o pertenecer a la OTAN. Entonces, están en peligro también. Putin ha dicho que quiere que esos países salgan de la OTAN, además. No solamente es Ucrania, sino que esos países salgan de la OTAN y se vuelvan a las fronteras existentes en la época de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética manejaba Europa del Este. Son tensiones que geopolíticamente hablando generan un tirijala entre las poderosas naciones del mundo, pero el fondo del problema sigue siendo incierto en determinado momento, doctor, porque posición de Rusia quiero esto, posición de Estados Unidos quiero lo otro, y en medio un país que de la nada está en disputa. Yo no diría eso. A ver, hay una cuestión aquí importante. Por una parte, estratégicamente, Rusia quiere volver a recuperar su prestigio perdido después de la hecatombe, como ellos le llaman, de la desaparición de la Unión Soviética. Esto es un problema geoestratégico. En segundo lugar, ellos tienen muy claro de que en su zona de influencia no puede haber países pertenecientes a la OTAN, pues el caso de Ucrania, que en la realidad todo el mundo dice que eso va a ser muy difícil, que no está contemplado, etcétera, pero eso es lo que alega. Pero hay un objetivo geoestratégico muy claro de Rusia. Es decir, ellos tienen que volver a ocupar el lugar
que tuvieron antes y que se perdió. Y esto es un tema que, por ejemplo, no se ha analizado bien. Y aquí aprovecho para hacer un poco de propaganda, mi querido Javier. Es lamentable porque nuestros estudiantes y personas no se les enseña historia bien enseñada, por supuesto, no de memoria un montón de datos que no sirven para nada. Pero este conflicto tiene su origen en el siglo XX y si quiere retroceder tiene su origen antes, pero quedémonos en el siglo XX. El grupo de guerra, el gabinete de guerra que se llama, que asesora a Putin, son en primer lugar personas de 68 años promedio. Todos formados en el pensamiento y estrategia de la Unión Soviética, ¿no? Claro, para un muchacho ahora no sabe ni qué es la Unión Soviética, pues ya desde ahí perdimos la batalla, ¿no? En segundo lugar, si bien es cierto que para Putin y para su equipo es un objetivo geoestratégico, pero hay un factor que ellos analizan y que no se dice con mucha frecuencia. Ellos tienen un análisis de las democracias occidentales y consideran que están en total declive. Ojo, esto está en The Economist, no es mío, para los que se confunden en redes sociales, ¿no? En The Economist, un experto ruso de un centro estratégico señala que lo que piensa el gabinete, porque no es cuestión simplemente de decir voy a atacar, sino en qué se basa, cómo cree que su estrategia puede triunfar. Ellos piensan que las democracias occidentales están en declive, que no tienen calidad moral para enfrentarse, que van a terminar cediendo, pero que sin embargo, como están en una etapa de declive, pueden ser agresivas en el sentido de querer apoderarse de países como el caso de Ucrania. ¿Por qué están en declive? Es la pregunta interesante. Bueno, ellos dicen que ese por el problema del multiculturalismo, por el problema del respeto a las minorías y por la falta de gobiernos unificados. Por eso hace 7 u 8 días se han reunido los presidentes de China y Rusia a propósito de los Juegos Olímpicos y han sacado un documento muy interesante, donde entre otras cosas dicen lo siguiente, que la forma en que Occidente concibe a la democracia no es la única, que hay otra forma de concebir, por ejemplo la de ellos, y que tiene tanto derecho como la nuestra. Es decir, la democracia liberal a la cual nosotros estamos acostumbrados y creemos que es el paradigma, no puede darse la democracia en gobiernos autoritarios que tienen la ventaja de que son más fuertes que estas democracias que no avanzan a ningún lado porque las minorías quieren una cosa, quieren otra, nadie se pone de acuerdo, los gobiernos son débiles, todos tienen miedo a lo políticamente incorrecto, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me entenderá lo que están en el fondo diciendo. Y ahí ya no es cuestión de lo que yo pienso o no, sino cuál es la conclusión, porque si a la larga estos países van a tener un protagonismo y van a tener su cuota de poder, bueno, yo creo que hay que analizar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Gracias de mi parte, doctor Jaime Velázquez. Continúa con la entrevista. Gracias, Javier, doctor. Profesor Melo por acá. Me salta una sola pregunta antes de continuar con el resto. ¿Hay puertas o estamos a las puertas de una tercera guerra mundial? Yo soy muy renuente a caer en eso y sobre todo imágenes apocalípticas, ¿no? Como digo, de los datos que tenemos para Putin y su gabinete de guerra, ellos consideran de que en una posición dura y sostenida, las democracias occidentales no van a poder defender y ellos van a terminar apoderándose de Ucrania. Y no es demasiado nuevo, fue lo que hizo Hitler en 1938 en Checoslovaquia. Acordémonos que los Sudetes era una zona donde había una gran cantidad de habitantes de origen alemán,
y Hitler pretendió que estos alemanes estaban siendo atacados en sus derechos por los checos e invadió Checoslovaquia. Entonces hubo el famoso Acuerdo de Múnich de 1938, donde Alemania dijo, no, si yo lo único que estoy defendiendo es a mis nacionales, pero de aquí no pasa nada. Y Chamberlain salió en Londres diciendo, he conseguido la paz más honrosa para nuestro tiempo. Al año siguiente invadieron ya Polonia, ¿no? Entonces, y no nos olvidemos de la Primera Guerra Mundial, que fue igual. Entonces, lo que Putin está haciendo es una guerra limitada. Ellos lo que quieren es Ucrania y recuperar su posición. Y están convencidos de que Estados Unidos no va a meterse en una guerra de porciones de una tercera guerra nuclear, que ya también la OTAN ha dicho que ellos no van a pelear con tropas porque Ucrania no es parte de la OTAN. Estados Unidos retiró ya a todos sus militares de Ucrania y dice que lo económico va a ser la solución al problema. Entonces, yo creo que hablar de una tercera guerra, no. Por lo menos los actores no la piensan. Ahora, por supuesto, nadie sabe, ¿no? Como hay ese famoso dicho, ¿no? Los que inician una guerra saben cómo hacerlo, pero no saben cómo termina. Pero en este momento, dentro de los objetivos y dentro de la visión de ellos, no. Putin lo que cree es que las democracias occidentales van a ser incapaces de poder manejar esta crisis y van a terminar cediendo si es que Rusia se porta con la debida fuerza y va escalonando. Doctor Hernández, la crisis de los misiles, todos la tienen muy recordada y muchos aseguran que esto va a pasar exactamente igual. Es decir, es puro bluff, nada más que mentirillas entre unos y otros y a las finales cada cual coge su torta o su pedazo de pastel y quedan satisfechos. ¿Es esto así? Bueno, es que ese es el objetivo de la negociación. O sea, para eso es la negociación. O sea, la crisis de los misiles del 61, Cuba quedó sin invasión, pero se retiraron los misiles y por otra parte Estados Unidos pudo instalar misiles en Europa del Este. Es decir, eso es la negociación, ¿no? Es la otra cara de la guerra, es lo que se consigue. Con una presión se consiguen determinados objetivos. Entonces, no es que tampoco sea así nomás, porque esto implicaría que Rusia vuelve a adquirir un papel, no diría yo el principal papel protagónico frente a Estados Unidos, porque eso lo tiene China, pero sí adquiere un papel muy fuerte en Europa del Este y en ese sentido se vuelve un interlocutor de cuidado para los países europeos que realmente están debilitados por todas las cuestiones que hemos señalado. De paso a cabina, por favor, adelante, Alberto. Gracias, doctor. Solamente una inquietud adicional, doctor. En su artículo usted mencionaba, ¿no?, de que definitivamente la humanidad está abocada a la instauración de un nuevo orden mundial, ¿no? Y ya veíamos que los esfuerzos del presidente de Francia, ayer, siendo domingo, incluso había hablado 2 veces con cada uno de los 2 mandatarios, con Putin y con el presidente Biden, y que hay esta posibilidad de que el día jueves se concrete primero una reunión del secretario de Estado de los Estados Unidos, el jefe de la diplomacia, y el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no?, de Rusia, se reúnan primero para luego concretar ya, tal vez el mismo día, una reunión de los 2 mandatarios. Definitivamente ahí se definiría en gran medida parte de esto que estábamos mencionando a lo largo de la entrevista y que usted también definía en su artículo, ¿no?, como el establecimiento de un nuevo orden mundial, tal vez, doctor. A ver, muchas gracias. Mire, a ver, yo no es que lo asevero, o sea, yo lo que digo es el objetivo que hay, digamos, como estrategia a nivel mundial de Rusia y de China, que es un orden multipolar y que consta en ese documento, que es un documento de unas 9 o 10 carillas, que se firmó en Beijing o en Pekín, creo que el 9 de febrero o el 8 de febrero, entre los 2 presidentes, ¿no?
Es decir, ahí ya está surgiendo la advertencia de que el orden mundial, que era hegemonizado por los Estados Unidos y con, de alguna manera, Europa o la NATO o la OTAN, ya tiene que ceder paso a otros poderes y a otros equilibrios. Eso es lo que se está tratando de conseguir. En segundo lugar, el hecho que usted señala, por eso yo decía, pero esta mañana ya Putin o el Kremlin dijo que no hace falta esa reunión de presidentes, que simplemente se maneje a nivel de ministros de Relaciones Exteriores. Qué cosas, ¿no? Y que por lo tanto Duro. deja en suspenso, no dice que no, pero deja en suspenso. Mientras por el lado occidental sí hubo la indicación de que sí iba a haber la reunión, la cumbre entre los dos mandatarios. Entonces, estamos en un juego de tira y afloja, donde lo que se está ganando es tiempo y debilitando moralmente al adversario. No olvidemos que una guerra, en buena parte, es el debilitamiento moral del adversario. No es un problema solo de cañones o de tanques o de misiles. Es un problema de debilitamiento del adversario. Francia en 1940 cayó tan rápidamente porque el comando conjunto francés, el Estado Mayor francés, quedó totalmente desmoralizado cuando los alemanes ingresaron por las Ardenas. No lo tenían previsto. La línea Maginot, que se supone iba a darles la máxima seguridad para una nueva guerra, fue rebasada por las Ardenas. Entonces, inmediatamente cayeron en un desánimo, en un desaliento absoluto. Le dijeron a Churchill, Francia está hundida. Y se acabó. Claro. Sí, y definitivamente tal vez en estas movidas de estas dos grandes potencias, me refiero a Rusia y China, lo único cierto es el hecho de que en el caso de Pekín, el interés de ellos es Taiwán, y en el caso de Moscú, el interés principal es Ucrania, ¿no? Definitivamente eso es por donde van al término del día, doctora. Agradecerle muchísimo. Por una sola indicación. Sí. El que es el líder, el que tiene el poder es China, no Rusia. Uh-huh. Por lo tanto, apoyará a Rusia en la medida en que le convenga y hasta donde le convenga. Pero China no va a ser llevada a una guerra por Rusia si es que considera que eso no conviene a sus intereses. En eso los chinos son de un pragmatismo absoluto. Claro. Así que, pero el que tiene liderazgo, por el otro lado, es China. La sartén por el mango, como decimos nosotros. Doctor, agradecerle... Por lo menos los dos tienen la sartén, pero son dos sartenes. Ay, qué cosa, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gusto de verlo y saludarlo. Un abrazo. Seguimos. A ustedes, un saludo muy cordial. Muy bien.